Esto que acabas de ver es agua hirviendo al instante saliendo de un grifo, pero no sé si denominarlo grifo o casi como un pequeño electrodoméstico. La mayoría de las personas no saben todas las funciones que puede hacer un grifo, pero no os preocupéis que hoy he venido para aclarar todo este tema. Pero para comprender por qué un grifo tiene que echar agua hirviendo y a quién se le ocurre esto, déjame que te cuente una pequeña historia. En el año 1970, Henry Petery, el fundador de Cooker, estos grifos, resulta que estaba trabajando, era ingeniero y trabajaba en una empresa en la que desarrollaban productos de alimentación y de limpieza. Y le presentaron lo que hoy conocemos como las sopas instantáneas. Estas sopas que vienen en un sobre y simplemente las tienes que vertir en agua hirviendo. Le pareció una idea fantástica, pero dijo, ¿sopa instantánea? Sí, una vez que el agua está hirviendo, pero necesitamos hervir el agua. Y él se dio cuenta de toda la problemática que podía tener hervir agua en el sentido de consumo, gasto, tiempo, que hervías más agua de la que necesitabas, y a partir de ahí empezó a darle vueltas. ¿Y si saliera el agua hirviendo en el grifo instantánea? ¿Qué ocurriría? La verdad que desde ese año, desde 1970 hasta ahora, esto ha avanzado muchísimo y no solo da agua hirviendo, tiene muchas más funciones que te voy a enseñar que creo que son súper prácticas en el día a día de una cocina y de una familia. La función que te acabo de enseñar es la función del agua hirviendo y todo funciona con este anillo inteligente. Y es que tener agua hirviendo en un grifo puede ser una gran ventaja en el día a día, pero los que tenemos niños en casa tenemos que vigilar que esto no ocurra y que a nadie le caiga agua hirviendo en la mano cuando abre el grifo. Entonces se activa de una manera para que no haya problemas en el día a día. Y te cuento, mira, tengo que hacer 1 y 2, dejar apretado y girar. En este momento sale el agua hirviendo. El grifo es extraíble, pero si yo quiero sacar el extraíble para echar agua hirviendo en otro recipiente, se corta automáticamente, porque imagínate que me cayera a mí agua hirviendo en la mano. Y además, este agua hirviendo viene osmotizada, con un poco de aire. Te voy a hacer una prueba, voy a abrir el agua hirviendo y voy a pasar el dedo por debajo. Se nota caliente, pero no te abrasa, no te quema. ¿Por qué? Porque viene con aire dentro preparada para esto. Mira, vuelvo otra vez, 1 y 2, giro. Aquí tengo el agua hirviendo, yo puedo coger mi dedo y pasar así y pasar así. Lo noto caliente, pero no me quema, que esto era lo interesante. ¿Cuáles son las aplicaciones o qué se puede hacer con el agua caliente en el día a día? Yo lo tengo en mi casa y no te preocupes porque haré muchos más vídeos de este grifo enseñándote todas las particularidades. Hoy solamente quiero presentarte todas las funciones. Pero además del agua hirviendo, que creo que es una opción que se utiliza mucho en el día a día, hay otra opción que a mí me encanta, que es el agua refrigerada y filtrada. ¿Por qué digo refrigerada? Porque sale aproximadamente a unos 9 grados de temperatura. ¿Y por qué digo filtrada? Porque tiene un filtro en el interior que permite quitar todas las primeras sustancias que pueden ser perjudiciales en el agua. Y además, yo que soy un poco sibarita del agua, tengo que decirte que el sabor que tiene es excelente. Pero mira, seguramente recogiendo un vaso de aquí de la exposición, vaso, temperatura ambiente. En este caso, la maniobra, tengo que apretar el anillo, esperar como un segundo y girar. Quiero que lo veas. Aprieto y giro. Entonces, instantáneo, acabo de salir hirviendo y ahora lo que me da es agua a 9 grados fresquita. Vas a ver que está fría porque espero que se note el cambio de temperatura en el vaso, que siempre queda así como cuando te echan un refresco muy fresquito. Y esto lo que te permite, lo dejo aquí, esto es lo que te permite, es olvidarte, como en mi caso, que tenía que estar en mi casa comprando continuamente garrafas de agua, siempre se terminaba el agua, no nos gusta el sabor del agua del grifo y tenemos que estar siempre pendientes de llevar agua y además dejar un espacio en la puerta del frigorífico para que se enfríe. Mira, ahí ya se empieza a poner el vaso en el color, mira, ya podría pintar por fuera, ¿te das cuenta? No sé si se aprecia como cuando se empaña una luneta, ahí lo ves, ¿verdad? Agua a demanda, siempre que quieras, fresca, a 9 grados y que además está filtrada y que tiene un sabor riquísimo para que cualquier miembro de la familia venga y recargue y tenga siempre agua fresca en casa. Otra opción que me encanta. Quizá esta opción que te voy a enseñar no es para todo el mundo, porque yo no sé si eres del equipo agua con gas o antiagua con gas, porque esto o lo amas o lo odias. Yo soy un fanático del agua con gas, ya desde hace mucho tiempo, y lo peor es que a toda mi familia, a mis hijas también las he hecho de agua con gas, incluso Estela, mi mujer, también somos de agua con gas. ¿Y qué me pasaba? Yo compraba el agua con gas en el supermercado, la tengo que tener fría porque esa si no está fría sí que no está rica. ¿Y qué ocurre? Tú abres una botella de 1 litro,
te viertes un vaso de agua y ¿qué pasa con lo que queda? Que si no se cierra bien, al día siguiente, ¿dónde va el agua con gas? A la basura. Así que el día que me explicaron que este grifo, además del agua hirviendo y del agua filtrada, refrigerada, también me iba a dar agua con gas a 9 grados filtrada, digo, o sea, no puede ser, esto es para mí. La combinación es todavía más sencilla. Bajo y giro directamente y lo que primero me proporciona el grifo es agua con gas. Pero verdaderamente agua con gas, ¿eh? Quiero que cargue para que veas bien todas las burbujitas. Y ahí termina, mira. Fresquita, con su gas, siempre a demanda en el grifo de la cocina de tu casa. Y me dirás, pero bueno, Dani, es que esto es una pijería tremenda, pero tal, que sí, que yo entiendo todo esto, pero vuelvo a situarte la escena. Si finalmente estás comprando agua todos los días en el supermercado o en la tienda y tienes que llevar las garrafas a mano, si te gusta el agua con gas, que no pasa nada, que hay que normalizar esto, si te gusta el agua con gas, consumes bastante agua con gas, verás lo cara que es, lo difícil que es de mantener tanta como tú quieres fría y lo difícil que es que se cierre bien y de un día para otro puedas aprovechar. Cuando te encuentras que en un único grifo tienes estas 3 opciones, créeme que esto es una maravilla. Y me queda la cuarta por explicarte, que esta sí que la utilizo cada día. Realmente yo no sé si a ti esto te ocurre, pero es que a mí me ha ocurrido en prácticamente todos los pisos que viví de joven de alquiler y también me ocurre en mi casa. La caldera, por norma, no la tengo muy cerca del grifo. Por lo tanto, cada vez que abro el agua templada, el agua caliente, pero no hirviendo, la traída, la normal, y abro el agua caliente, siempre me tarda un poco en llegar y al final tú estás cocinando, te manchas las manos de lo que estés elaborando, vienes a lavarte las manos, abres la maneta en posición agua caliente, cuando la abres sale fría, la caldera se activa, se enciende, bien con cualquier sistema de gas, de electricidad, como sea, se enciende y empieza a mandar el agua caliente. Pero ¿qué ocurre? Que tú ya te has lavado las manos con agua fría, cierras el grifo y quedó el agua caliente en todo el circuito. Finalmente, consumo, pérdida de tiempo y te has lavado las manos con el agua fría. Con el grifo Cooker, esto me encanta, esta particularidad, como tiene debajo el depósito, tú cuando le pides agua templada a mitad de grifo o agua caliente, no necesita pedírsela a la caldera. De hecho, en el primer momento, porque tiene un sistema inteligente abajo, te va a dar el agua caliente automáticamente mezclada con la de la traída para que tengas aquí agua templada. ¿Tú sabes lo que es cocinar cada día, lavarte las manos dentro de la cocina y venir y que instantáneo siempre tengas agua templada? Mira, eso es una maravilla. Como lo tengo en mi casa, te voy a poner un montón de ejemplos en una serie de programas que quiero hacer para enseñarte, pues mira, desde cómo se friega con agua hirviendo, que ya esto es una pasada, hasta cuánto tiempo tarda en llenar una botella. Tengo un montón de conocimientos y de ideas sobre este grifo que te quiero transmitir. ¿Y sabes por qué? Porque además he tenido la gran suerte y la buena noticia de que me han nombrado embajador de Cooker, lo cual me hace una especial ilusión. 1, porque creo en el producto y porque me gusta, y 2, porque voy a tener varias ventajas. La primera es que vamos a estar informados, todo el equipo CJR, al dedillo, de todas las ventajas que tiene este grifo, de las novedades, de los colores y de todo. Lo segundo, que voy a poder crear mucho contenido con el grifo. Lo tercero, que tanto si eres un particular, un cocinólogo, una cocinóloga, o quizá eres un compañero, un profesional del mundo de la construcción o de las cocinas, puedes preguntarme lo que te dé la gana, bien en mensaje directo, bien a través de comentarios, que estaremos aquí para solucionarte cualquier duda. Y lo último y lo mejor de todo es que nos lo vamos a pasar bomba haciéndole pruebas a esta serie de grifos y entendiendo cuáles son las ventajas de tener en un único grifo agua hirviendo al instante, agua fría, refrigerada y filtrada, agua fría y refrigerada, que es prácticamente lo mismo, y con gas, y además agua templada a demanda. Así que si ya tienes las primeras dudas, déjamelas aquí en comentarios, suscríbete al canal para no perderte ninguna serie de los vídeos nuevos que vamos a hacer, y como siempre, yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!